Desde la infancia, siempre me sentí atraído por narrativas peculiares, aquellas que tienen el poder de mantener a alguien despierto durante la noche, sumergido en pensamientos y cuestionamientos. Recuerdo estar bajo las cobijas, con la luz de una linterna iluminando las páginas de libros y revistas que traían historias de misterios y lo sobrenatural. Con cada página que pasaba, se revelaba un nuevo descubrimiento, ya sea en cuentos de fantasmas que habitaban castillos antiguos o en relatos de criaturas míticas que se escondían en las sombras de los bosques. Esta fascinación por las narrativas extrañas me llevó a explorar cada vez más esos universos desconocidos, haciendo que pasara horas navegando por foros y temas en Reddit, donde lectores y entusiastas compartían sus experiencias e investigaciones sobre lugares embrujados, desapariciones enigmáticas y fenómenos inexplicables. Independientemente de su veracidad, estas historias siempre lograron capturar mi atención de una manera única, despertando en mí una curiosidad insaciable y un deseo de entender lo que estaba más allá de lo que los ojos podían ver. Fue precisamente por eso que, al avistar un anuncio de empleo para la creepypasta Grocery Store, sentí que había encontrado una oportunidad rara y tal vez incluso una conexión con lo que me había fascinado durante tanto tiempo. El anuncio no presentaba gráficos llamativos ni una formateación elaborada. Consistía en un mensaje simple, pero que resonaba profundamente en mí: turno nocturno disponible. Para los curiosos sobre lo inusual. La combinación de mi fascinación por historias extrañas, que había cultivado a lo largo de los años, y la necesidad urgente de un empleo para sustentarme durante la universidad me llevó a postularme de inmediato. El costo de la educación superior exigía una inversión financiera significativa, y mis padres ya estaban sobrecargados tratando de mantenerme. Entre matrículas, alquiler y la compra de libros, sabía que necesitaba contribuir de alguna manera para aliviar el peso que estaba sobre sus hombros. Un turno nocturno parecía ideal, ya que no solo me daría la oportunidad de explorar un ambiente que despertaba mi imaginación, sino que también me permitiría conciliar mis otros trabajos y los estudios durante el día. La verdad es que, a pesar de todo mi entusiasmo, nunca esperé realmente ser contratado. ¿Qué podría ofrecer un estudiante como yo, con un historial oscuro de empleos temporales y un amor por historias de terror, a una tienda que parecía haber salido de un cuento de ficción? En el fondo, era consciente de que lo que me atraía no era solo la necesidad de un empleo, sino la promesa de que podría, de alguna manera, formar parte de una narrativa más grande. La idea de trabajar en un lugar que podría estar alimentado por las mismas historias que amaba parecía un sueño distante, pero, al mismo tiempo, una posibilidad palpable. El proceso de selección fue sorprendentemente simple, casi surrealista en comparación con las experiencias que había tenido anteriormente en busca de empleo. Solo una rápida llamada telefónica fue suficiente para que recibiera la confirmación de que podría comenzar de inmediato. No había necesidad de entrevistas formales, ni de papeleo que llenar, ni de preguntas que pudieran ponerme nervioso. En ese momento, la simplicidad del proceso me llevó a creer que había encontrado un golpe de suerte, una oportunidad que pocos tendrían. Sin embargo, no imaginaba que las historias que tanto amaba leer se volverían mucho más sombrías e inquietantes al dejar de ser meras palabras en la pantalla, cobrando vida en un contexto que jamás podría haber previsto. Mi primer turno en la creepypasta Grocery Store no se desarrolló como esperaba. Al contrario, fue una experiencia que desafió todas mis expectativas. Tan pronto como crucé las puertas de la tienda, el lugar se reveló más pequeño de lo que había imaginado. Los pasillos eran estrechos y laberínticos, y un letrero parpadeante que decía abierto 24/7 en la fachada parecía casi una advertencia más que una invitación. Al entrar, fui inmediatamente asaltado por una sensación extraña. El aire estaba cargado, pesado, como si el ambiente no hubiera sido ventilado en años. Un olor a cartón envejecido y metal flotaba en el aire, creando una atmósfera opresiva que se infiltraba en cada rincón. Estridentemente, la tienda estaba desierta, sin clientes u otros empleados a la vista, lo que contribuía a un silencio inquietante que me envolvía. La caja permanecía desocupada, como si estuviera esperando a alguien que nunca llegaría, y las estanterías, organizadas de manera impecable, parecían intocadas durante semanas, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. La sala de descanso, ubicada al fondo de la tienda, se accedía a través de un pasillo que se sentía cada vez más oscuro y claustrofóbico a medida que avanzaba. Este pasillo albergaba armarios de almacenamiento que estaban cerrados y cubiertos de polvo, sugiriendo que nadie los usaba desde hacía mucho tiempo. Un espejo roto reflejaba una imagen distorsionada de mí mismo, casi como si estuviera advirtiendo sobre lo que estaba por venir.
El interior de la sala de descanso reflejaba un estado de abandono, con papel tapiz descascarado y manchas que contaban historias de un pasado olvidado. Un sofá manchado, que parecía haber visto días mejores, ocupaba un rincón, mientras que una cafetera, en un estado de total negligencia, parecía haber sido olvidada durante décadas, como si estuviera esperando un regreso que nunca sucedería. En ese ambiente, la sensación de incomodidad crecía a cada segundo. No sabía qué esperar, y esta incertidumbre solo aumentaba la tensión en el aire. Miré alrededor, tratando de familiarizarme con el espacio, pero la realidad de lo que había elegido para mi trabajo comenzaba a desplegarse de manera alarmante. Las historias que había leído, las leyendas urbanas y los relatos de otras personas, ahora parecían más advertencias que meramente ficción. Lo que pensaba que sería una experiencia intrigante se estaba transformando en algo que provocaba una inquietud profunda dentro de mí. En el centro de la sala, mis ojos fueron atraídos por un objeto que se destacaba en medio del ambiente decadente, una cinta VHS, con una etiqueta arañada, pero aún legible, que mostraba el mensaje: entrenamiento, míralo inmediatamente. Una oleada de curiosidad recorrió mi cuerpo, mezclada con una punzada de aprensión. ¿Qué podría contener esa cinta? Aunque mis expectativas no eran altas, me moví hacia una vieja televisión que estaba empolvada en una estantería en la esquina de la sala, casi como si estuviera esperando por este preciso momento. El aparato de VHS que estaba debajo de ella estaba cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en años. Con un ligero temblor en las manos, inserté la cinta en el compartimento de la máquina. Al hacerlo, escuché un gemido mecánico, un sonido que parecía resonar como una advertencia, mientras la máquina tiraba de la cinta para colocarla en su lugar. La pantalla se encendió lentamente, revelando una imagen borrosa que luchaba por establecerse, acompañada de un chisporroteo de estática que llenaba el aire con una sensación de expectativa incómoda. El brillo de la pantalla parecía danzar, proyectando sombras extrañas en las paredes a mi alrededor, mientras intentaba concentrarme en lo que estaba a punto de ser exhibido. Pronto, el rostro de la figura en la cinta apareció, aunque su apariencia era distorsionada, casi surrealista. La expresión que mostraba era una sonrisa exagerada, una caricatura que no podía transmitir sinceridad. Sus ojos no parpadeaban simultáneamente, creando un efecto perturbador que despertó en mí una sensación de incomodidad. Los movimientos de la figura eran abruptos y desarticulados, como si estuviera bajo el control de cuerdas, haciendo que cada gesto pareciera ensayado y artificial. Esta extrañeza solo aumentaba el temor que comenzaba a infiltrarse en mi mente. A medida que la cinta continuaba, las reglas se presentaron de forma acelerada, con letras en negrita apareciendo en la pantalla, casi saltando fuera del cuadro. La voz que acompañaba las imágenes era extrañamente alegre, un tono que contrastaba fuertemente con el contenido de las directrices que estaba a punto de escuchar. Cada regla que surgía parecía llevar un peso significativo, como si hubiera sido elaborada en base a experiencias macabras. La combinación de la imagen, la voz y el entorno a mi alrededor era casi hipnótica, y me vi atrapado en la pantalla, absorbiendo cada palabra y tratando de entender la naturaleza de lo que se me estaba presentando. Lo que debía ser un simple entrenamiento comenzó a transformarse en una advertencia sombría, presagiando la profundidad de lo que estaba a punto de experimentar en la creepypasta Grocery Store. Una de las reglas advertía no saludar a los niños de ojos negros, instruyendo ignorarlos, sin importar cuán insistentes fueran. Otra regla pedía evitar completamente el corredor 4, advirtiendo que cualquier limpieza anunciada allí no debía ser investigada. También había una advertencia sobre nunca mirar al hombre sin rostro en la parte trasera de la tienda, manteniendo la vista baja si era necesario pasar por allí. Y, por último, una directriz clara: siempre preparar una taza de café para Joe antes de terminar el turno, dejándola en la sala de descanso. La violación de esta regla parecía inaceptable. Después de la última regla, la cinta fue abruptamente expulsada, como si la máquina estuviera ansiosa por deshacerse de ella. Me senté en silencio, mirando la TV apagada, intentando convencerme de que todo aquello no era más que una broma. Sin embargo, la inquietud que se había instalado en mi estómago indicaba lo contrario. Me levanté y decidí hacer una rápida inspección por la tienda. Creía que cubrir todo no tomaría más de 10 minutos. Mientras pasaba por los pasillos, comencé a contarlos. Pasillo 1. Pasillo 2. Pasillo 3. Mi ritmo se desaceleró a medida que me acercaba al medio de la tienda, donde debería estar el pasillo 4. Pero no había nada allí, solo una pared en blanco entre los pasillos 3 y 5.
Me detuve y observé el espacio vacío. La pared carecía de cualquier decoración, excepto por un contorno sutil que podría haber sido una puerta, cubierta hace mucho tiempo. Las reglas decían que debía evitar el pasillo 4, pero no había nada que evitar. El acto de patrullar los pasillos servía como un mecanismo de distracción, pero la creciente tensión en mi pecho no disminuía. La tienda estaba en silencio profundo, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido de mis pasos en el suelo de baldosas. Intenté concentrarme en algo normal, el inventario en las estanterías, la disposición de los productos, pero la sensación de que el tiempo se estaba arrastrando se intensificaba. En un momento de aburrimiento, decidí ordenar la sala de descanso. El ambiente era pequeño y despojado, un sofá envejecido, una cafetera y una fila de armarios. La mayoría estaban vacíos, pero uno de ellos llamó mi atención. Su puerta estaba cerrada, con un candado oxidado colgando de forma suelta. Curioso, probé la cerradura y, con un poco de fuerza, logré abrirla. Dentro, encontré un uniforme similar al mío, pero mucho más desgastado. La tela estaba descolorida y rasgada en algunos puntos, y el gafete que lo acompañaba estaba arañado, casi ilegible. Detrás del uniforme, había un libro. Su portada estaba manchada y deformada, probablemente debido a un antiguo derrame de café. El título era casi ilegible, pero parecía tratar sobre monstruos o leyendas locales. Lo hojeé con cuidado, y las páginas quebradizas revelaron detalles extraños. Algunas descripciones parecían alinearse con las reglas que había visto. Había anotaciones garabateadas, nombres y lugares tachados, como si alguien intentara descifrar un enigma. Una sección describía criaturas que usaban rostros humanos, pero no se movían de manera natural. Otra mencionaba algo alto y sin rostro, afirmando, no se mueve mientras lo estás observando. Espera. El propietario del libro parecía estar en busca de respuestas. Dejé el libro de vuelta en el armario y cerré la puerta. Entonces, un sonido débil llamó mi atención, un suave golpe en el vidrio de la tienda. El ruido era sutil, pero lo suficientemente fuerte como para despertar mi curiosidad. Al salir de la sala de descanso y acercarme a las puertas de vidrio, vi a dos figuras al otro lado. Eran niños, una niña y un niño, probablemente de 7 u 8 años. Sus ropas parecían simples y extrañas, como si pertenecieran a otra época. Estaban parados, mirándome directamente, con expresiones neutras en sus rostros. Sus ojos eran negros como el carbón, sin blancos ni pupilas, solo vacíos que absorbían la luz a su alrededor. El niño levantó la mano y golpeó nuevamente, esta vez con más insistencia. La niña movió los labios, formando palabras que no podía oír, pero la intención era clara, imploraban entrar. Recordé la primera regla de la cinta, no reconocer a los niños de ojos negros. El niño presionó las manos contra el vidrio, manteniendo la mirada fija en mí, como si supiera que podía verlo. Durante una hora, permanecieron allí, alternando entre momentos de súplica y un silencio absoluto, su presencia volviéndose cada vez más opresiva. Cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, se dieron la vuelta en silencio y desaparecieron en la oscuridad del estacionamiento. Quedé paralizado por un momento, asegurándome de que realmente se habían ido. El vidrio oscuro y el estacionamiento vacío parecían demasiado expuestos, como si quedarme allí por mucho tiempo pudiera atraerlos de regreso. Mis piernas temblaban, pero necesitaba distraerme, hacer algo para borrar la imagen de esos ojos de mi mente. El carrito de reposición estaba en el pasillo central, parcialmente lleno de latas. Era una tarea tediosa, algo repetitivo y desgastante. Tomé una lata de sopa de tomate y me giré hacia la estantería, contando las filas para encontrar el lugar correcto. Mis manos temblaban mientras colocaba la lata en la estantería, y pensé en voz alta, espero que alguien esté cuidando de ellas, sea lo que sea. No era un pensamiento apropiado, pero la idea persistía. Parecían humanas, por más cerradas que fueran. Historias sobre niños de ojos negros estaban esparcidas por la internet, enterradas en foros oscuros y rincones extraños de las redes sociales. El patrón era siempre el mismo, lugares abiertos hasta tarde, empleados trabajando en turnos nocturnos y niños con ojos que no estaban bien. Trabajadores de comida rápida habían informado haberlos visto parados en la ventana del servicio a la mesa, con las manos presionadas contra el vidrio, mientras que despachadores de gasolina habían escuchado suaves golpes en las puertas cerradas después de la medianoche. Las teorías sobre esos niños eran infinitas, leyendas urbanas, entidades paranormales o algo aún más siniestro que nadie podía nombrar.
Para cada teoría, había alguien que juraba haber vivido esa experiencia. Reflexionando sobre los niños que había visto afuera de la tienda, me di cuenta de que encajaban perfectamente en el patrón. No era solo yo. Comencé a pensar en cuántas personas habían ignorado estas reglas y lo que podría haberles sucedido. La idea era desconcertante. Después de reabastecer las estanterías, empujé el carrito vacío de regreso al fondo de la tienda. El área estaba más silenciosa, solo el zumbido bajo de las unidades de refrigeración rompiendo el silencio. Cuando me acerqué a las salas traseras, algo llamó mi atención, un movimiento débil a la luz tenue al final del pasillo. Detenido en la puerta de las salas traseras, había una figura alta, su contorno rígido en contraste con la luz de una lámpara rota arriba. No se movía. Cuanto más lo miraba, más claras se volvían sus características, o la falta de ellas. No había rostro, ojos, nariz ni boca, como si la identidad de la persona hubiera sido completamente borrada. Recordé la regla, nunca mirar al hombre sin rostro cerca de la parte trasera. Forzando mis ojos a desviar, me fijé en el suelo. Giré el carrito abruptamente, redirigiéndome a los pasillos del medio. La regla era clara, no lo reconozcas, no interactúes. Sin embargo, incluso a la distancia, podía sentirlo observándome. Las historias sobre el hombre sin rostro siempre habían sido más difíciles de creer, pero los detalles eran consistentes, corroborados por relatos de otros empleados, publicaciones en foros y archivos policiales que no llevaban a ningún lado. La figura siempre era descrita como extremadamente alta, vestida con un traje negro simple, frecuentemente vista cerca de las salas traseras o puertas abiertas. Aquellos que interactuaban con el hombre sin rostro a menudo desaparecían, dejando sus pertenencias atrás, teléfonos móviles, billeteras, llaves, pero nunca un rastro del desaparecido. Las autoridades no tenían muchas pistas para seguir, y los casos generalmente eran archivados como desapariciones sin investigación posterior. Las historias se acumulaban en los rincones oscuros de la Internet, perdidas entre leyendas urbanas y teorías de conspiración. Las especulaciones variaban. Algunos decían que era un presagio, apareciendo antes de que algo terrible sucediera, mientras otros creían que era un depredador, eligiendo a sus víctimas al azar. Entonces, el interfono estalló de repente, rompiendo el silencio de la tienda. Limpieza en el corredor 4. La voz era distorsionada, mecánica, casi inaudible a través de los altavoces desgastados. El problema era que el corredor 4 no existía. Permanecí inmóvil, paralizado cerca de la caja, recordando las directrices de la cinta de entrenamiento. Ignorar cualquier anuncio sobre el corredor 4 era fundamental. Me esforcé por desestimar el mensaje. En su lugar, me giré hacia la cafetera detrás de la caja, tratando de respirar normalmente mientras preparaba una taza. Me concentré en el sonido del café goteando en la máquina, el suave silbido del vapor siendo lo único que me mantenía anclado a la realidad. Cuando la cafetera finalmente terminó, me serví una taza y me apoyé en el mostrador, sosteniendo la taza caliente con ambas manos. El anuncio cesó abruptamente, dejando la tienda en completo silencio. Permanecí allí, bebiendo el café lentamente, evitando mirar hacia los pasillos. El silencio se volvía cada vez más opresivo, y fui invadido por reflexiones sobre mi decisión de aceptar aquel empleo. La universidad me estaba agotando, y mis padres enfrentaban dificultades financieras. Necesitaba cada centavo. Un trabajo en un supermercado parecía inofensivo a primera vista, pero ahora, considerando todo lo que había aprendido, me di cuenta de que había algo mucho más profundo y perturbador en juego. Fue entonces que escuché pasos acercándose, lentos y arrastrados, resonando en el piso de baldosas. Miré hacia arriba y me congelé. Un hombre estaba frente a mí. Su piel parecía pender de su cuerpo, flácida y pesada. La cinta de entrenamiento resonó en mi mente, la regla permaneciendo clara: sirve los cigarros al hombre con la piel derretida. No hables. Temblando, alcancé la estantería de cigarros detrás de mí, buscando a tientas hasta que mis dedos tocaron un paquete. Lo coloqué en el mostrador, moviéndome lentamente, sin atreverme a desviar la mirada de él. No se movió de inmediato. Entonces, con un sonido de gorgoteo nauseabundo, levantó la mano. Sus dedos eran largos y torcidos, dejando marcas oscuras en el mostrador mientras deslizaban sobre los cigarrillos. El olor que emanaba de él era denso y ácido, y contuve la respiración, esperando que se alejara. Sin embargo, la puerta no se abrió, y el hombre simplemente desapareció ante mí. Quedé paralizado, la presencia de él aún dejando un rastro de incomodidad en el aire.
El paquete que le había ofrecido había desaparecido, pero la leve mancha en el mostrador era prueba de que había estado allí. El hombre despertaba un recuerdo extraño, una conexión con historias que había leído en noches sin dormir, relatos de criaturas que no eran humanas, pero que deseaban serlo. Un relato específico vino a mi mente, sobre un empleado de una tienda de conveniencia en Nevada, que hablaba de un hombre que entraba todas las noches alrededor de la misma hora. Al principio, parecía normal, pero con el tiempo, el empleado se dio cuenta de que su piel no parecía real. El hombre nunca compraba nada, solo se quedaba parado, observando. Una noche, el empleado desapareció, y la historia nunca volvió a ser la misma. El turno estaba casi por terminar cuando escuché a alguien entrar por la puerta principal. Mis músculos se tensaron por reflejo, pero la figura que entró no era nada fuera de lo común. Maggie, mi gerente, entró con una confianza que parecía fuera de lugar en ese ambiente inquietante. Ella me saludó brevemente y se acercó a mí. Su presencia fue un alivio después de horas de soledad. Después de preguntarme cómo había sido mi turno, escuchó atentamente mientras describía los eventos de la noche. Su reacción fue comedida, casi comprensiva, como si esperara esto. Después de un momento de silencio, Maggie comenzó a compartir una historia que pocos conocían. El edificio que hoy alberga el mercado no siempre fue una tienda de comestibles. Antes, era un teatro. Su última noche estuvo marcada por un evento inexplicable que pocos se atrevían a mencionar. Durante una proyección a medianoche, algo salió terriblemente mal. Un incendio estalló en la parte trasera del auditorio, propagándose con una rapidez alarmante. Los investigadores no encontraron evidencia de cableado defectuoso o materiales inflamables. El fuego consumió el lugar en minutos, y las salidas se volvieron intransitables. Los testigos en el exterior afirmaron haber escuchado risas apagadas mezcladas con gritos, los dos sonidos entrelazándose en un coro de desesperación. Aquellos que estaban dentro del teatro no tuvieron oportunidad de escapar. Los bomberos llegaron rápidamente, pero su equipo falló. El fuego ardía de manera anómala, y el agua pulverizada hacia el edificio se evaporaba antes de tocar la superficie. Cuando finalmente se extinguió, no quedó nada más que escombros. Los cuerpos de clientes y empleados simplemente desaparecieron, como si hubieran sido borrados junto con el resto del teatro. La tragedia fue rápidamente silenciada. No se realizó ningún memorial, ni se llevó a cabo una investigación oficial. El lugar permaneció abandonado durante años, hasta que, de manera discreta, fue vendido y transformado en un mercado. Aquellos que presenciaron el incendio o que afirmaron haber visto la proyección de The Smiling Ones se mudaron o desaparecieron poco después. Años después del incendio, los restos del antiguo teatro fueron vendidos a una empresa desconocida, sin registros públicos de la transacción. Nadie recordaba haber visto la construcción del edificio, que parecía haber surgido de la nada, completamente abastecido y listo para recibir clientes. El mercado se convirtió en parte de la ciudad, pero su oscuro pasado nunca se discutió abiertamente. La gente compraba allí, pero evitaba preguntar sobre la tienda. Era solo un lugar para adquirir alimentos, pero había una conciencia colectiva de que algo no estaba bien. La mayoría de los empleados no permanecían mucho tiempo, algunos renunciaban después de pocos días, mientras que otros simplemente dejaban de aparecer. Sus armarios y tarjetas de asistencia eran abandonados, como si hubieran desaparecido. Aquellos que se quedaban no explicaban mucho sobre el trabajo, seguían las reglas, se mantenían en silencio y evitaban hablar sobre lo que sucedía durante sus turnos. La tienda parecía normal para cualquiera que pasara, pero había una clara percepción de que lo que ocurrió en el antiguo teatro aún no estaba enterrado. Si el mercado pretendía ocultarlo o alimentarlo, nadie lo sabía. Décadas atrás, se encontró una hoja de papel manuscrita en la sala de descanso. Sus bordes estaban desgastados y la tinta descolorida, pero aún era legible. La nota estaba fijada a la pared con un clavo oxidado, como si estuviera destinada a permanecer allí para siempre. La caligrafía era irregular, apresurada, como si alguien estuviera escribiendo bajo presión. Las reglas enumeradas eran casi idénticas a las que los empleados siguen hoy, pero con anotaciones enigmáticas al lado de algunas de ellas. Les encanta la atención. No les des atención. El café los mantiene tranquilos. El corredor 4 no es para nosotros. Mantente alejado. El nombre Joe estaba garabateado al final de la hoja, como si fuera una firma y una advertencia. Nadie sabía exactamente quién era Joe,
pero las historias entre los empleados sugerían que podría haber sido el primer trabajador de la tienda, o alguien relacionado con el oscuro pasado del edificio. Algunos afirmaban que Joe era uno de los asistentes del teatro que murió en el incendio. Otros creían que era un vagabundo que había sido contratado cuando la tienda abrió por primera vez. Quienquiera que fuera, las reglas que dejó se convirtieron en la única barrera entre los empleados y las fuerzas extrañas vinculadas al edificio. La presencia persistente de la tienda parecía respetar las reglas, aunque nadie entendiera por qué. Con el tiempo, los empleados comenzaron a sospechar que Joe nunca realmente dejaba el lugar. El ritual de preparar café al final de cada turno no era solo una regla, parecía un gesto de gratitud hacia alguien invisible. Aquellos que seguían la regla informaban que sus turnos transcurrían sin incidentes, mientras que los que no lo hacían a menudo desaparecían antes de que alguien pudiera preguntar qué había sucedido. La regla sobre el corredor 4 era la más respetada. Aquellos que la rompían, incluso accidentalmente, no solían regresar. Y los que regresaban parecían diferentes, actuando como si estuvieran en otro lugar. Los rumores circulaban de que el corredor 4 se alineaba con la antigua sala de proyección del teatro, el lugar donde The Smiling Ones realizó su última proyección. Aunque el corredor no era real, algunos trabajadores afirmaban que terminaban allí de todos modos. Las estanterías desaparecían y el espacio se transformaba en un corredor oscuro que se extendía infinitamente, con imágenes en blanco y negro parpadeando en las paredes, como una película antigua siendo proyectada. Las visiones eran extrañas y perturbadoras, personas sin rostros moviéndose de manera rígida, niños con sonrisas distorsionadas y sombras flotando al fondo. La película nunca se detenía, repitiéndose incesantemente, mientras risas y gritos distorsionados llenaban el aire. La mayoría que terminaba en el corredor 4 reportaba una abrumadora sensación de que algo las observaba. Cuanto más tiempo permanecían allí, más intensa se volvía la sensación, como si fueran el objetivo de miradas provenientes de todas direcciones. Muchos sentían una necesidad incontrolable de mirar hacia atrás, y aquellos que cedían decían que las sombras de la película se proyectaban desde las paredes, tratando de alcanzarlas. Nadie sabía explicar cómo lograban salir, y la mayoría se negaba a volver a la tienda después de la experiencia. Para ellos, la regla sobre el corredor 4 no era solo una advertencia, era la única cosa que las mantenía a salvo. Mientras intentaba procesar todo lo que había aprendido sobre el corredor 4, Maggie comenzó a hablar de nuevo. Se apoyó en el mostrador, su expresión impasible mientras observaba los pasillos. Explicó que, a lo largo de los años, algunos empleados llegaron a creer que la tienda no era solo un lugar de trabajo, sino algo mucho más profundo, que no seguía las reglas del mundo exterior. Una teoría sugirió que la tienda era una trampa, un espacio creado para capturar almas perdidas. Lo que sea que había causado el incendio en el teatro podría haber dejado atrás no solo llamas, sino un vacío de realidad donde se reunían cosas perdidas. Las personas que entraban eran atraídas por sus reglas y se convertían en parte de su sistema, incapaces de escapar hasta que la tienda lo permitiera. Lo que fuera la tienda, no solo aprisionaba a las personas, las transformaba. Esa idea me atormentaba, especialmente cuando me di cuenta de que mis turnos se estaban extendiendo más de lo que deberían, incluso si el reloj no reflejaba esa realidad. Yo, la presencia invisible que había alimentado con café cada noche, se había convertido en una figura cada vez más difícil de ignorar. Esa noche, tan pronto como Maggie dejó el lugar, el interfono sonó de nuevo. Limpieza en el corredor 4. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió más frío. Aferrándome al mostrador, sentí que mi mente se aceleraba. La voz continuó, limpieza en el corredor 4. ¿Sabes a dónde ir? Pero el corredor 4 no existía. Todos lo sabían. Miré al centro de la tienda y, por primera vez, vi la tenue sombra de un corredor que no debería existir. Una abertura oscura entre el pasillo 3 y el pasillo 5 brillaba de manera antinatural, sus bordes parpadeando como estática en una televisión antigua. Por un momento, permanecí paralizado. Las reglas eran claras, no reconoces el corredor 4. Sin embargo, un cambio en el aire me atraía. La llamada no era física, sino implacable, como si la propia gravedad quisiera que diera un paso adelante y sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Recordé la sala de descanso y el café para Joe. De alguna manera, supe que esa era mi única esperanza. Corrí hacia la parte trasera, cada paso sintiéndose como si estuviera luchando contra una corriente. Detrás de mí,
la voz distorsionada del interfono se transformó en risas. Una risa grotesca que resonaba en mis oídos. Al llegar a la sala de descanso, noté que la cafetera estaba fría. Aún no había hecho el café. Las risas aumentaron, seguidas de pasos arrastrados y lentos. El hombre sin rostro estaba allí. Agarré la cafetera, con las manos temblorosas, buscando llenarla. Las reglas exigían precisión, pero mi corazón latía en mis oídos. Presioné el botón de preparación y me volví hacia la mesa de la sala de descanso, esperando que la cafetera terminara de gotear. Pero los pasos se detuvieron frente a la puerta. Una sombra se proyectó bajo la rendija. No se movió. Cerré los puños, presionando mi espalda contra el mostrador, deseando que la máquina de café se apurara. Joe. Susurré, casi inaudible. Sea quien sea, necesito ayuda. La sombra se movió y la puerta chirrió al abrirse. El hombre sin rostro estaba allí, de una altura inconmensurable, su traje empapado de un fluido oscuro. El espacio a su alrededor parecía distorsionado, como si la propia realidad se estuviera doblando. No podía mirarlo, las reglas eran claras. Mis ojos se fijaron en el suelo mientras me concentraba en el suave gorgoteo de la cafetera. No, mires, murmuré para mí mismo, repitiéndolo como un mantra. Luego escuché el sonido de una silla arrastrándose por el suelo. No la puerta, sino la silla. Mis ojos se volvieron hacia la mesa, donde la silla se movía como si alguien invisible estuviera sentado. Una presencia fría e inmóvil se sentía detrás de mí. La máquina pitó. El café estaba listo. Con cuidado, lo vertí en la taza desgastada, mis manos temblando tanto que casi derramé. Coloqué la taza en la mesa y forcé mi voz a permanecer firme. «Está listo», susurré. El hombre sin rostro no se movió. La presencia detrás de mí no desapareció. Me volví para salir de la sala de descanso, mis piernas temblorosas. Al cruzar el umbral, las risas del interfono cesaron. Los pasos arrastrados se extinguieron. Pensé que todo había terminado. Sin embargo, al regresar a la tienda principal, me di cuenta de que el espacio entre los pasillos 3 y 5 se había ampliado. El espacio más allá ya no era una pared en blanco, era un pasillo sin fin, oscuro y sinuoso, con formas tenues parpadeando en sus bordes. Mi corazón se hundió. Algo se estaba acercando. Retrocedí, y la abertura se amplió, como si el mismo suelo estuviera agrietándose. Corrí hacia la caja y presioné el botón de alarma de emergencia. Nada sucedió. La tienda ignoró mi intento, como si se riera de mi intento de resistencia. Figuras comenzaron a acercarse. No corrieron, pero no necesitaban. Su presencia me atraía, la misma fuerza gravitacional de antes. Tropecé, casi cayendo. Y luego escuché el leve chirrido de una silla. De vuelta en la sala de descanso. No tuve tiempo para pensar. Corrí hacia el sonido, cerrando la puerta detrás de mí. La taza de café estaba vacía, pero la silla estaba empujada hacia abajo en la mesa. El vapor apenas se elevaba de la taza, como si quienquiera que estuviera allí, o lo que fuera, Joe, acabara de beber. Escuché una voz resonar en la sala. Bien. Café. El aire cambió. Algo frío pasó por mí, moviéndose hacia la puerta. Los pasos arrastrados regresaron, pero ahora no venían hacia mí. A través de la estrecha ventana de la sala de descanso, vi que las sombras se detuvieron donde estaban. El hombre sin rostro se dio la vuelta, su cabeza sin rasgos inclinándose hacia el vacío, como si reconociera algo más grande. Una a una, las figuras corrieron de regreso al corredor sin fin. La abertura entre los pasillos parpadeó y luego desapareció, dejando solo una pared en blanco. La tienda quedó en silencio. Cuando Maggie llegó, como siempre, al final de mi turno, miró la mesa de la sala de descanso y vio la taza vacía. Hizo un pequeño gesto de aprobación. «Sobreviviste, Joe debe gustarte», comentó. Ella afirmó que, mientras continuara preparando el café de la manera en que lo hacía y continuara siendo respetuoso con Joe, él me protegería. El tiempo pasó y ya ha pasado un tiempo desde que estoy aquí. Puedo decir que no está tan mal. Joe y yo jugamos algunas veces. Damas, ajedrez. Nunca dice nada, pero siento que aprecia la compañía. Y sé que puede parecer locura, pero tal vez he encontrado un hogar aquí.